mi nombre es Jorge Arriaga y soy el coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, y a nombre de las instituciones organizadoras de la Coordinación Universitaria para la Sostenibilidad, la Dirección General de Atención a la Comunidad, Pumagua y la Red del Agua de la UNAM, les damos la bienvenida a esta serie virtual. Y para empezar con las charlas tenemos, pues, podría decir que la principal con el doctor Gonzalo Hachkuri, que justamente nos va a hablar del tema del informe de este año, las aguas subterráneas. Antes de darte la palabra, Gonzalo, quisiera muy rápidamente presentarlo con el público. Gonzalo Hach es licenciado, maestro y doctor en geografía por la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la gobernanza del agua, los conflictos por las aguas transfronterizas, la gestión del agua subterránea y sus implicaciones dentro de los marcos de integración económica regional en América del Norte. Es miembro de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, de la Red Internacional Urban Water Security. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor del Colegio de Geografía de la UNAM. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Tienes 25 minutos para hacer tu exposición. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a la Red del Agua de la UNAM por darme la oportunidad de compartir aquí un conjunto de reflexiones sobre el agua subterránea. Voy entonces a compartir la presentación que tengo aquí para ustedes. Bueno, el tema de la conversación que tenemos el día de hoy es el agua subterránea. Agua subterránea, el tesoro escondido, ¿no? Entonces, es un tema, pues justo como lo dijo Jorge, a propósito de la celebración del Día Mundial del Agua, que fue el día de ayer, martes 22 de marzo, ¿no? Donde precisamente el tema es central, divulgar, socializar la importancia del agua subterránea, y esto significa, pues como lo dice, haciendo lo invisible visible, ¿no? Y aquí creo que es donde se nos presenta a todos el reto para hacerlo, ¿no? Bueno, creo que hay muchas formas de pensar este tema del agua subterránea. Voy a tratar de irlo haciendo en un orden que me permita ir explicando estas ideas. El primero de ellos es, ¿qué sabemos nosotros del agua subterránea? ¿Y qué sabemos en realidad del agua? Si me acerco al ciclo hidrológico, yo preguntaría, ¿está subrepresentada? Aquí les comparto solo unas imágenes. Estas imágenes creo que todos pueden hacerlo, pueden entrar en este momento a su explorador favorito de internet y darle ciclo del agua, hidrológico, imágenes en su buscador favorito, y les va a aparecer a ustedes en el número de imágenes, y aquí yo solamente escogí 5 de forma arbitraria, ¿no? 2, 4, 5 que pueden ver aquí, con el objeto de poder demostrarles que estos esquemas del ciclo hidrológico que se utilizan para educar a la gente, a nuestros chicos que van en la educación primaria, después en la educación media básica o en la media superior, etcétera, dependiendo del país en el que ustedes se encuentren. La educación en el ciclo hidrológico prioriza, ¿no? O jerarquiza lo que sucede en la fase superficial, no así en lo subterráneo. Creo que aquí pueden darse cuenta ustedes, por ejemplo, cómo está representado la fase subterránea. Apenas unas flechas, se habla de conceptos como nivel freático, acuífero, descarga de agua subterránea, descarga de agua almacenada, infiltración. Aquí en la parte inferior derecha está el esquema del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que en español para los niños presenta este ciclo del agua, ¿no? Y entonces aquí ya ofrece un poco, digamos, más de información, la recarga de aguas subterráneas, circulación de aguas subterráneas, agua subterránea almacenada. Es como algo más detallado entre todo ese mar de información, pero que nos invita a repensar este esquema tradicional de la enseñanza del ciclo del agua. Nos provee de herramientas suficientes para saber a qué nos estamos enfrentando. Quizás eso es a lo que se refiere el
tema del Día Mundial del Agua, haciéndolo invisible visible. Y creo que por aquí tendríamos que empezar. Aquí está más amplio el esquema del ciclo del agua, ¿no? Que a mí me parece en lo personal que el más atinado, el más interesante es este, el del Servicio Geológico de los Estados Unidos, ¿no? El más difundido precisamente, ¿no? Pero aún así, ustedes ven que ya se empieza a privilegiar la fase subterránea del ciclo hidrológico. Ya aparece, sobre todo aquí, quiero resaltarles a ustedes, aparece que el agua se mueve. Hay flujos, el agua se está moviendo, se está transformando en diferentes estados de agregación por todo el ciclo hidrológico y en el subsuelo aparece esta parte de la infiltración, el movimiento del agua, los sistemas de flujo de agua subterránea, el almacenamiento del agua subterránea y después su regreso al océano y cómo se encuentra también, se manifiesta en la superficie a través de manantiales, veneros, ojos de agua, ¿no? También alimenta, es la base, constituye un flujo base de los cuerpos de agua superficiales, ¿no? Pero todavía creo que nos queda mucha deuda, ¿no? Nos quedan debiendo mucho en este ciclo del agua porque, por ejemplo, nosotros no aparecemos aquí. El ser humano no aparece, en consecuencia no aparecen las obras de infraestructura hídrica para apropiarnos del agua subterránea o para alumbrarlas, que creo que ya es un concepto que no se utiliza mucho, es decir, para bombearlas, extraerlas. Dicho de otro modo, no aparecen las transformaciones que hacemos del ciclo hidrológico y que sin duda ese es el problema epistemológico y ontológico de esta discusión que nos tiene aquí reunidos. ¿Qué hemos hecho del ciclo hidrológico en su transformación? ¿Qué es lo que hemos provocado? Y en el tema del ciclo del agua, en el tema del agua subterránea, perdón, en concreto, hemos provocado un desastre ambiental. Esto aquí apenas entonces es una abstracción del movimiento cíclico permanente del agua en una escala planetaria, ¿no? Entonces, aquí lo más importante que tendríamos que decir es que tenemos que repensar, esto no es trabajo solo de hidrogeólogos, de hidrólogos, de geógrafos, sino es un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Tendríamos que repensar a partir de lo que se discuta este año en agua subterránea en reelaborar los esquemas del agua para incorporar el agua subterránea y incorporarla en los esquemas de educación básica, porque si no, no vamos a seguir hablando de la invisibilidad del agua subterránea. Bien, ¿a qué nos referimos entonces con el agua subterránea en el ciclo hidrológico? ¿Cómo se distribuye esta en esa escala planetaria? Miren ustedes, el agua subterránea es el 97% del agua físicamente accesible en las porciones continentales. Aquí vemos en las dos gráficas que me parecen bastante ilustrativas, estas dos gráficas que tengo aquí arriba. La primera me habla de el agua en el planeta, en este planeta azul, nuestro planeta Tierra. De esa agua, el 97% es agua oceánica, o sea, agua salada, el agua que está en los mares, en los océanos. Si dejo de hablar de esa agua, o sea, voy a hablar ahora de una fragmentación, si dejo de hablar de esa agua, el agua dulce queda en 3%, que ahora sería esta segunda gráfica. Y de ese 3%, si lo convierto en un 100%, el agua dulce que se encuentra en los glaciares, en las nieves perpetuas, en el permafrost, asciende al 69.40%. Es el principal reservorio de agua, pero el problema es que se encuentra en los casquetes polares. Y entonces, quiero recalcar, es un agua que no es rentable económicamente para su aprovechamiento. No es un agua que estemos en este momento yendo a los polos a traer bloques de hielo a las partes que más lo necesitan, por ejemplo, en los desiertos o en las grandes ciudades, ¿no? Porque no es rentable. Entonces, esa agua, pues también yo la quitaría porque no está en la discusión del día de hoy respecto a lo que hemos hecho
me refiero a los daños ambientales, a la disponibilidad del agua que estamos utilizando realmente en las zonas habitadas en otras latitudes del planeta. Entonces eso nos deja vis a vis un agua subterránea con un agua superficial. Y ahí entonces el agua subterránea es enorme, 30.28% frente a las aguas superficiales, que es apenas un 0.31%. O sea, dicho de otro modo, el agua subterránea es el 97% del agua dulce, físicamente accesible en las porciones continentales, tal y como lo plantea este hidrogeólogo destacado, Alfonso Rivera, en su trabajo de 2008, que aquí está referenciado. Y el agua superficial queda en 0.3%. El uso global del agua subterránea apenas se estima, de acuerdo con estos autores, en 2004 apenas se estima entre el 0.007% a un 0.05% del agua subterránea. No la estamos utilizando toda. Pero eso no quiero que se entienda, o no quiero transmitirles a ustedes una idea, que estamos frente a un gran mundo de agua y entonces que hemos vivido engañados de que no hay agua, que el tema de la escasez del agua no es física. Sí es física, de cierta manera. Esto ya depende, si bajo la lupa depende a los determinados lugares del planeta en los cuales estén estudiando el agua, pero también creo que la escasez hídrica se ha referido mucho más a la falta de infraestructura para proveer o dotar de agua a quienes más lo necesitan. Bueno, sigo entonces con la distribución del agua subterránea en el ciclo hidrológico a nivel mundial. Si observamos lo que nos plantea Gleason y et al, ¿no? Y Gleason, estos autores en este estudio que publicaron en Nature Geoscience en 2016, me parece bastante más interesante, más detallado. Ellos dicen que el agua en la atmósfera corresponde a 120,000 kilómetros cúbicos. Agua en la vegetación 1,000 kilómetros cúbicos. El agua en los cuerpos superficiales 100,000 kilómetros cúbicos. En la capa edáfica 16,000 kilómetros cúbicos. Pero como lo plantean en este esquema que saqué de su, recupero de su artículo, si comparamos esto con el agua subterránea, queda eclipsada sin duda alguna el agua superficial. Notar, por ejemplo, aquí ellos están hablando de, estimaron el volumen de agua subterránea por tiempo de residencia en su movimiento en el subsuelo. Es decir, ¿cuál es la edad que tiene allá abajo el agua? Entonces, por ejemplo, ellos hablan de agua con 25 años, con 50 años, con 75, hasta 100 años de tiempo de residencia en el subsuelo, ¿no? Y aquí veamos, a ellos le llaman, por ejemplo, agua moderna, al agua que se infiltró hace 25 años o 50 años. Y le habla y le denominan, disculpen, agua antigua a la que tiene 75 años o 100 años más de antigüedad. Vean que el agua que tiene solo 50 años, que sería esta gota que está representada acá arriba en este esquema, eclipsa totalmente, triplica la cantidad de agua superficial, ¿no? 350,000 kilómetros cúbicos. Entonces, sin duda alguna, bueno, pues es una gran cantidad de agua la que estamos refiriendo a la que hay abajo. Lo que tendríamos que preguntarnos es si esta agua, tal y como está, con ese tiempo de residencia, tiene la calidad necesaria para las diversas o los diversos usuarios que la demandan. Ese es el problema, ¿no? Si no está contaminada naturalmente. ¿Y qué tan viable es extraer esta agua? Tendríamos que preguntarnos si esta agua es renovable en tiempos humanos, por ejemplo. Bueno, entonces el agua subterránea en el ciclo hidrológico ha sido comprendida, está definida conceptualmente. Creo que por aquí inicia todo un debate. Aquí tengo diferentes definiciones conceptuales. Por ejemplo, algo que yo he estado haciendo en los últimos años, pues es estar
discutiendo el concepto, solo el concepto acuífero transfronterizo, que tiene que ver, o sea, estas formas conceptuales tienen que ver con cómo se comprende el agua subterránea en el ciclo hidrológico. Y en los documentos del derecho internacional, por ejemplo, esta Convención para la Protección y el Uso de los Cursos Transfronterizos y los Lagos Internacionales, que es la Convención de Aguas de UNESE, que es además vinculatoria, del año de 1992. El concepto principal es el agua subterránea, y el agua subterránea que además necesita evidencias científicas para considerarse transfronteriza. El concepto, insisto, es agua subterránea, no es acuífero. Y aquí entonces empiezan las discusiones. Para el otro documento tan importante que es la Convención de los Cursos Transfronterizos de Naciones Unidas del año de 1997, ahí el concepto cambia, es acuífero transfronterizo y solamente el que es no confinado y que tiene además, ciertamente el acuífero no confinado es el que tiene una relación estricta con el agua superficial, o sea que están conectados en una sola unidad física, se considera transfronterizo. Y entonces aquí me regresa esto me tiene que regresar a las diferentes conceptualizaciones que hay sobre el agua subterránea y el acuífero. Parece ser que no hay un consenso científico respecto al tema. Miren, esta es otra tabla que hice rápidamente en una contribución que refiero aquí abajo como la anterior para ver los diferentes conceptos solo de la palabra acuífero y de la palabra agua subterránea en los estados de Arizona, California, Nuevo México, Texas, en Estados Unidos con México. Si vemos Arizona, California, Nuevo México y Texas, el concepto en las leyes del agua, el concepto de acuífero, refiere a formaciones geológicas que contienen una determinada cantidad de agua que se mueve, ¿no? Y que se puede utilizar a través del bombeo por medio de pozos o en su manifestación superficial, que son los manantiales. Es decir, aquí estoy hablando de una formación geológica, pero en México, aunque se habla de lo mismo, su definición nos advierte que estos acuíferos que se definen en la Ley de Aguas Nacionales en México son definidos de forma convencional, o sea, son un polígono solamente superficial definido arbitrariamente para fines de gestión, evaluación, pero yo creo que sobre todo de administración de los títulos de concesión, de los derechos de agua en México. Y eso rompe con toda lógica que hay respecto a otros países, tan solo nuestro vecino país del norte, que los define a los acuíferos como formaciones geológicas. Ahora, me voy al concepto agua subterránea. En Arizona no existe ese concepto. En Nuevo México tampoco existe jurídicamente, o sea, no están tipificados en la ley. Es a lo que me refiero, no existen. Solo Texas y California los definen, ¿no? En México tampoco existe este concepto. Entonces, también puedo notar, ¿qué concluyo con esto? Que también puedo notar que el agua subterránea está no visibilizada en términos de los de los marcos jurídicos que administran la evaluación, la gestión y los derechos de agua, no solo en México, sino también en otros países, como es el caso de Estados Unidos y en estos estados, ¿no? Aquí, pues creo que se revela bastante bien esto. Este es un mapa que nosotros hicimos para una publicación en 2016, donde están los 653 acuíferos que existen en México, pero te insisto, no son acuíferos como formaciones geológicas, son unidades convencionales definidas para fines de administración de los derechos de agua. Más de 110 de estos, que están en color rojo, están sobreexplotados. Algunos otros autores refieren que el término más adecuado serían sobreconcesionados y no necesariamente sobreexplotados, aunque pudieran también estarlos. Ese es un debate
muy interesante, pero también muy necesario. Yo lo que he observado en la literatura, como la literatura especializada, pero también en la literatura de divulgación, es que se suele repetir la información oficial, ¿no? Sin tener un horizonte, digamos, crítico, ¿no? El agua subterránea, entonces, es un problema conceptual de abstracción, ¿no? ¿Frente a qué estamos hablando? Aquí hay una propuesta de un hidrogeólogo, Joseph Todd, que habla de un modelo hidrogeológico para hablar del agua, para evaluar el agua subterránea, ¿no? Y aquí incorpora él el concepto de sistemas de flujo de agua subterránea jerarquizados, ubicados en diferente escala espacial, pero refiriendo al referente geológico particular, es decir, el acuífero, ubicados en diferentes posiciones, ¿no? Con diferentes cualidades, y eso entonces me habla de que estoy frente al agua subterránea más la unidad geológica y más un patrón de sistemas de flujo de agua subterránea. En suma, para no entrar más en detalles, este sería la parte que le debemos al ciclo hidrológico. El problema es cómo vamos a transferir estos conocimientos, hacerlos más sencillos para que la gente los comprenda y los tengamos que hacer mucho más visibles. Bueno, eso fue el ciclo hidrológico. Ahora, ¿quién consume más agua subterránea? Ahora, vamos a hablar de cómo se distribuye esta agua subterránea. Yo diría que es la distribución política del agua subterránea en el mundo. La UNESCO en el 2014 nos decía que estos son los 10 principales países que extraen agua en el mundo. Agua subterránea, es decir, casi el 78% de toda el agua subterránea que se extrae a nivel planetario se concentra en estos 10 países, entre los que se encuentran en tercer lugar Estados Unidos y en un séptimo lugar México. Los principales son la India, China, ¿no? Los dos principales, perdón. Observen ustedes aquí este mapa, también en una publicación 2 años antes, en el 2012, donde se presenta una gradilla, digamos, de intensidad de extracción de aguas subterráneas de hace 22 años, pero me parece muy interesante porque no creo que ya cambiando la situación. Y vean ustedes cómo se concentra esto en esos países, ¿no? Cómo aparece, por ejemplo, México. 100% del agua se extrae en Malta, Malta y Arabia Saudita extraen agua subterránea 100%. Después sigue Túnez, Bélgica, Marruecos y Alemania 75%. En Estados Unidos 75% de los condados de ese país dependen de agua subterránea. ¿Quiénes son los principales usuarios de agua subterránea a nivel mundial? Sin duda alguna, el agrícola. Después seguiría el doméstico, después la agricultura. Aquí vean, por ejemplo, en Asia, 497 kilómetros cúbicos al año es el principal usuario de agua agrícola, quizás a nivel mundial, ¿no? Seguido de Norteamérica. Bueno, el promedio anual de disminución del agua subterránea y su relación con la extracción de agua, aquí solo puse 4 países en el estudio de Dole, me permite ver que estamos extrayendo agua velozmente. Vean el caso mexicano. El caso mexicano pasó solo de la década de 1960 al 2000, de 2.02 a 3.21 kilómetros cúbicos al año, ¿no? Estados Unidos está muy fuerte, el caso de 10.66 a 23.47, o la India de 21.70 a 43.13. En México, la importancia del agua subterránea se refleja en los volúmenes concesionados a los usuarios. El principal usuario es el público urbano, después sigue el industrial y después sigue el agrícola, 58.4% con 50.7 y 36.4. Aquí se puede observar en esta tabla, son 11 estados que escogí, los principales usuarios de agua subterránea. Vean que los volúmenes concesionados principalmente se sitúan en el sector agrícola, seguido del abastecimiento público. Y bueno, ¿cuál es el problema con este nulo prestigio del agua subterránea? El problema es técnico, político o ambos. Yo creo que es un problema de comprensión de escalas y de límites, porque cuando hablamos del problema del agua subterránea, nos enfrentamos a esto.
Estas son imágenes que yo obtuve en trabajo de campo en el Estado de México. Aquí se está haciendo un pozo en Chalco, Estado de México. Aquí ya está hecho el pozo y aquí está un manantial, que es otra forma de manifestación espacial superficial del agua subterránea. No necesita una obra para hacerlo. Pero el problema es que aquí cambia todo el problema de escala. Aquí ya parece ser que ya no importa si es un acuífero de una dimensión regional o si son sistemas de flujo. El problema es que se conjunta el capital, la tecnología y la fuerza de trabajo para extraer agua que ha estado almacenada por, ustedes se dieron cuenta, 25, 50, 75, hasta 100 años, que le extraes en velocidades por segundo, de litros por segundo, de metros cúbicos por segundo, mejor dicho, ¿no? Ese es el problema. Y eso se hace a través de estas obras que también en el medio urbano, estas obras son invisibles. La gente no las conoce, no las ubica. Muchas veces están, en el caso mexicano, están cubiertas protegidas por una barda, ¿no? Hay inclusive seguridad pública al lado, y entonces la gente no lo ubica, y entonces por eso no se valora. El prestigio social del agua subterránea es nula. Quizás en el medio rural tiene más prestigio en los manantiales, ¿no? Ahora, entonces, el problema es, ¿quién perfora más? ¿Cuántos pozos existen? Aquí en esta imagen de Google Satélite, ¿no? Puse una capa de todos los pozos que hay solo en el estado de Coahuila. Estoy hablando de prácticamente más de 10,000 pozos. Vean cómo se concentra aquí en la laguna. Todos estos pozos es la georreferenciación a partir del Registro Público de Derechos de Agua. Vean aquí en Piedras Negras, en Acuña, aquí donde está Cuatro Ciénegas, Monclova, Saltillo, Parras de la Fuente, ¿no? Es decir, la perforación parece ser que va acompañada del cambio de uso de suelo, de la demanda que hay para la agricultura, para el crecimiento urbano. El problema, como decía, es ¿qué problemas tiene esta extracción irracional de agua? Graves daños ambientales. Y entonces eso me lleva a concluir, porque ya no tengo más tiempo, que el agua subterránea es finita, no se renueva en escalas de tiempo humano. Ese es el problema. Y eso entonces tendríamos que hacerlo visible. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por esta interesante plática. Creo que fue un panorama muy amplio de cómo podemos entender y empezar a justamente el lema de este año, ¿no? Visibilizar algo que es invisible, pero como tú bien lo has comentado, es de gran importancia para la humanidad y para los ecosistemas. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y bueno, también una cosa que dijiste y que vamos a ligar con la próxima clase, la próxima charla, es esta idea de el valor económico del agua, ¿no? ¿Tiene o no tiene un valor económico el agua? Sobre todo el agua subterránea, ¿debería de tenerlo o no? ¿Cuáles son los mecanismos de mercado que deberían de existir o no? Esto lo vamos a analizar en la charla que estamos próximos en la próxima media hora. Nos vemos, Gonzalo, muchas gracias y nos vemos en media hora los demás. Gracias. Chao, bye.